Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a la clase de Cristología. ¿Cómo hemos avanzado, Hoy día ya estamos en la sexta clase, que cada una de las clases se dividen en dos. Esta es la clase que correspondería a la tercera clase. Vimos la parte A, que fueron los títulos cristológicos en el Nuevo Testamento, y la parte B de la clase 3. Entonces entramos a los pasajes más cristológicos que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que bienvenidos todos y empezamos. Sin duda que cuando uno mira el Nuevo Testamento y bajo la máxima de que toda la Biblia habla de Jesús, tanto el Antiguo Testamento como ya lo vimos con la tipología, los simbolismos, las fiestas, los sacrificios del tabernáculo y las instituciones también, como el sacerdocio y otras, están hablando del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento ya no tenemos que entrar a interpretar nada, pues Jesús está total y absolutamente visible para todos nosotros, respondiendo a la pregunta que Jesús le hace a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nos encontramos con pasajes. Si todo el Nuevo Testamento habla de Jesús y estamos en la tarea de ver lo cristológico, o sea, hay pasajes que son absolutamente cristológicos, como lo vimos en el Antiguo Testamento, del capítulo 22 de los Salmos, ¿se recuerdan? Una cantidad de detalles, pero totales, con respecto a la muerte, entre quién iba a morir, dónde iba a ser enterrado, el caso del profeta que profetiza el lugar donde iban a ser, en Belén, Miqueas 5:2, Isaías 53, etcétera. Bueno, hoy día vamos a mirar, es, diríamos, como una exploración, ¿no? Explorando como lo hace un arqueólogo, moviendo piedra, moviendo arena, y de repente ¡puf!, nos pillamos con una tablilla que puede aclarar una cantidad de pasajes bíblicos, puede aclarar la existencia de un personaje, como fue el caso de David, que se tenía duda que David existiera, hasta que una arqueóloga sentada en un muro de tierra se derrumbó el morro se cayó y pillamos la tablilla que decía el rey David. Bueno, si Jesús cuando dijo, si ustedes no predican, las piedras predicarán por ustedes, estaría haciendo una referencia a la arqueología bíblica, porque esa tablilla del rey David, vaya que predicó, y otras tantas que se han descubierto. Por eso que yo los invito a esta exploración. Guarden agua, échense unas barritas de cereales, de proteína, y vamos adelante, porque el Nuevo Testamento, sin duda de ser de los libros, de los tratados más extraordinarios que tenemos con respecto a la cristología. Y lo que hacemos es articular de manera concentrada y poderosa la doctrina de Cristo, que quién es y qué hizo. Y aquí vamos a pillarnos con cuatro cristales, ¿no? Cristales cristológicos que lo que hacen es reflejar la luz de la gloria en múltiples colores, como lo dice por ahí la Pamela Pizarro, ¿no? Múltiples colores. Valparaíso, o otros cantantes también que han cantado esa canción. ¿Cuál es la estructura de la clase? Aquí, ¿qué nos vamos a encontrar con la clase? Primero, los pasajes más emblemáticos, como Juan 1 al 18, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, Colosenses capítulo 1 al 15, y Hebreos capítulo 1, prácticamente todo el capítulo. Estos yo diría que son los pasajes más emblemáticos si hablamos de cristología, ¿no? De poniendo a Jesús como el centro de todo, y todo gira en torno del Hijo. Luego vamos a tener la mirada de la vida y ministerio de Jesús, ¿no? Lo que hizo: nacimiento, bautismo, milagro, enseñanza, predicaciones, transfiguraciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto que la muerte y la resurrección, que tienen que ver con la cruz, con esa misión cumplida en la cruz del Calvario, como un acto central de toda la redención.
Y finalmente la conclusión y la reflexión que tiene que ver con la fe apostólica y su transmisión a través de los siglos. Bueno, esta es más o menos la brújula que vamos a continuar. Estábamos hablando de cuatro cristales cristológicos. Y en este sentido el Nuevo Testamento nos ayuda en pasajes, como lo hemos dicho, que articulan de manera concentrada y poderosa la doctrina de Cristo. Recuérdense que otra manera de decir cristología, la doctrina de Cristo. ¿Quién es y qué hizo? Ahora, como cristales que reflejan esa luz, ¿no? Que proyectan esta luz, estos pasajes bíblicos o estos textos lo que hacen es descomponen la gloria de Cristo en múltiples colores teológicos. Esto es más o menos como el pectoral del sacerdote, ¿no? Ustedes saben que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, que estaba subdividido por ese velo que dicen que tenía entre 10 a 12 centímetros de ancho. Así que no, por eso que era tirado, para ser puesto era tirado por yuntas de bueyes hasta ser puesto cada vez que ese tabernáculo se desarmaba y se volvía a armar otra vez. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo estaba oscuro, o sea, no había ni una luz externa, ni una luz eh, creada, porque solo estaba ahí la luz de Dios, la presencia de Dios. Entonces, cómo el sacerdote le achuntaba a echar la sangre con la cual expiaba los pecados en el propiciatorio, que estaba donde estaba la gloria de Dios, ¿no? Entonces, bueno, las piedras preciosas del pectoral iluminaban. Y esas piedras preciosas, recuérdense que no eran piedras preciosas, pero que no estaba la mano humana ahí metida, sino que eran piedras vivas, podríamos decir, porque ahí, en ese lugar, la naturaleza humana o la carnalidad humana no podía entrar. Así que el sacerdote o el sumo sacerdote se valía de la luz, de la composición de luz de esas 12 piedras para saber dónde la sangre tenía que ser echada. Bajo esa metáfora tenemos estas cuatro luces que reflejan como un reflector que ilumina en medio de la oscuridad, como un faro que ilumina en medio de la oscuridad, para traernos luz con respecto a los múltiples colores teológicos que vamos a encontrar en estos pasajes. Ahora, examinaremos, recuérdese la palabra escudriñar, examinar, de la palabra griega anacrino, o sea, vamos a hacer, esa palabrita viene del mundo forense, vamos a hacer como doctores forenses, todos nosotros los que estamos aquí seremos los forenses para investigar minuciosamente cada verso, cada palabra, cada verbo, cada adjetivo, cada sustantivo, la construcción de la oración, la morfología, la etimología. Vamos a examinar cada pasaje para darnos cuenta de que estos pasajes no solo son cristológicos, sino que son inspirados por el Espíritu Santo con una cantidad de detalles extraordinarios. Si hiciéramos todo el análisis morfológico y etimológico del griego, nos daríamos cuenta la riqueza, no solo de la revelación literaria, de un montón de elementos que lamentablemente tenemos la limitación de que no todos, bueno, leen o entienden griego. Entonces lo haremos castellano, pero el castellano nos ayuda y nos acerca bastante a el pensamiento original en griego. Entonces, examinamos cuatro importantes reflejos o cristales que nos van a ayudar a descubrir, a reconocer, a conocer, a profundizar nuestro conocimiento de Jesús. Y empezamos con el prólogo de Juan. Recuerden que yo le he estado insistiendo, apréndanse el capítulo 1, verso 1 al 18, que es el prólogo de Juan, la introducción a todo Juan, que es uno de los pasajes más cristológicos que tenemos en el Nuevo Testamento. Luego tenemos el himno de Filipenses capítulo 2, 5 al 11, el himno de Colosenses capítulo 1, 1 al 15, y la introducción de Hebreos capítulo 1,
verso 1 al 4. Estos 4 cristales van a brillar de una manera extraordinaria. Bueno, el prólogo. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, como un prólogo que el apóstol Juan escribe desde los textos cristológicos más profundos de toda la escritura. O sea, en 18 versículos densos y poéticos, Juan presenta el tema principal que desarrollará a lo largo de todo su evangelio, y yo me atrevería a agregar también las epístolas, la primera, segunda y tercera de Juan, y posiblemente el Apocalipsis, si se lo damos a Juan también como el escritor. Bueno, muchos eruditos, no pocos, muchos eruditos en 2000 años consideran que este es un himno primitivo, o sea, lo que sugiere que esta elevada cristología era parte de la adoración de la iglesia desde sus inicios, como un himno que hoy día le pondríamos música, y yo no sé, no he escuchado, bueno, he escuchado ciertas partes de ciertos coros, ciertas canciones que hablan del verbo encarnado, ¿no? Bueno, uno puede ver más himnos que coros, como lo llamamos, que son ciertas canciones cortitas que cantamos comúnmente en los cultos. No sé si lamentablemente hoy día no pillamos muchos adoradores, muchos escritores, poetas bíblicos que nos estén escribiendo canciones netamente bíblicas. Hay algunos, por supuesto, siempre existen las excepciones, pero en general tenemos canciones que hablan del testimonio, de lo que me pasó a mí, de lo que le pasó al otro, etcétera. Pero canciones que sean bíblicas, o sea, que estemos cantando la Biblia con una buena métrica, con un buen ritmo, una buena canción, pareciera que estamos contando con los dedos. Entonces, lo que Juan va a hacer es presentarnos principalmente y a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio lo que es el capítulo 1 de Juan, verso 1 al 18. O sea, todo el Evangelio de Juan, las epístolas y Apocalipsis, van a estar fundamentadas. Es como el marco jurídico, el marco legal, el marco teórico, en donde Juan construye, está construyendo piedra a piedra, y no digo ladrillo a ladrillo, porque los ladrillos no podían estar en la construcción de un altar. Recuérdese por qué la Torre de Babel la echaron abajo, porque fue construida con ladrillo humano. O sea, la mano humana no puede estar metida, por eso los altares eran de piedras vivas, piedras que se encontraban ahí, que no tenían la intervención humana, se hacían los altares. Así que, sin que metamos la mano humana, sin que metamos ladrillo nosotros, eh, mirar la cristología desde el punto de vista, desde la ventana o la puerta viva y eficaz que se nos abre en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, para mirar hacia dentro, dormitorio por dormitorio, donde vamos encontrando esta cristología elevada. Recuerden cuando hablamos de los métodos de la cristología, hablamos de la cristología ascendente y descendente, o la de arriba y de abajo. Bueno, esta es más, más arriba que la ascendente, es una cristología elevada y en parte de la adoración que la iglesia desde el principio hizo. Fíjense los versos 1 al 5. Estamos hablando de la preexistencia. En el principio del verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? En argejo logos. O sea, hablando de la persistencia y actividad creadora del logo, lo que nos hace pensar que Juan 1.1 es muy diferente a Génesis 1.1. Bueno, el Génesis 1.1 dice, Berechí bara Elohim, ¿no? Berechí bara Elohim, en el principio creó Dios, pero creó Dios la creación, lo creado, lo visible, lo tangible, lo que va a desaparecer en un momento determinado. Eso nos dice Génesis 1.1, pero Juan 1.1
No habla de la creación humana o de la creación visible. Juan 1 habla de la eternidad. Por eso dice que en el principio, en arjé, arjé es la expresión para principio eterno, no para principio creado. Por lo tanto, tenemos dos principios, el principio eterno en Juan y el principio de la creación en Génesis 1:1. Aquí estamos hablando del principio eterno, de la preexistencia del verbo, que antes que se encarnara coexistía juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Luego en el verso 6 al 13 tenemos el testimonio de Juan, que es la respuesta al mundo. El Juan que viene para preparar camino, que viene para meter el arado y hacer que esa tierra dura, que esa conciencia dura, equivocada de cómo buscar a Dios y cómo mirar a Dios y conocer a Dios, se abriera profundamente el surco, abra el surco profundamente, para comenzar a conocer de la manera como Dios quiere ser conocido. Porque recuérdese, Juan vino predicando arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Creo que todos la conocemos. Metanoia, que significa cambio de mente. ¿Ah? El arrepentimiento ya no va a ser como del Antiguo Testamento, ese de llorar, tirarse el pelo, sacarse la barba, ponerse sacos de silicio, tirarse ceniza. Todo aquello era sombra, ¿no? Sombra de lo que había de venir. Por eso en el Nuevo Testamento no encontramos este tipo de humillación ni nada por el estilo, porque el arrepentimiento es un cambio de mente, no es vestir de negro, eh, retirarse o tener ciertas acciones. Yo diría que es más como una actitud que acciones. Y Juan vino diciendo arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? Arrepentidos, metanoia, arrepentidos de la manera como han mirado siempre a Dios. Aquí cambia la manera, porque aquí ya no hay que usar gafas extraordinarias para ver a Dios, porque aquí Dios va a caminar y está caminando con nosotros en la misma perspectiva humana. Por lo tanto, hay que tener la capacidad de sacarse el paradigma de 2000, 3000 años atrás para cambiar al paradigma de cómo podemos ver a Dios a través del Señor Jesucristo. Y luego el verso 4, emblemático, la encarnación, el verbo fue hecho carne. Y vimos, ¿te recuerdan? Y vimos, ¿cierto? Al verbo, la gloria de aquel que se encarnó, del verbo encarnado. Estamos viendo la gloria, la misma gloria con la que tenía con el Padre antes de que se encarnara. Me parece que Juan 17:5, creo que ese texto, Padre, te he glorificado a ti, ahora glorifícame con la misma gloria que tuve antes o que tuve contigo. Y los versos 15 al 18 es la revelación suprema en el Hijo de Dios. O sea, la revelación que nos viene, esa revelación que es la palabra griega apocalipseo, que significa correr el velo. O sea, ¿qué está haciendo esta revelación de Juan? Corrernos el velo para que veamos chufei, chufei, o sea, cara a cara al Señor, cara a cara a Dios, del cual por 2000, 3000 años no se podía ver al Señor más que al que representaba al Señor, que era el ángel de Jehová, que tenía este ángel tenía el nombre de Dios en él, para representar en todas las relaciones con los individuos, con los patriarcas, al ángel del Señor. Pero ahora ya no es el ángel del Señor, sino es el Señor mismo que ha venido a revelarse y a dar a conocer al Padre. Así que en el principio era el verbo, en logo en el griego. Así que Juan, ¿qué hace? Nos abre con una declaración, yo diría en ese contexto, audaz. Y sigue siendo audaz para el día de hoy.
para nosotros, pues evoca deliberadamente al Génesis 1, con la diferencia de que el Génesis 1.1 habla de lo creado, ¿no? Y Juan 1.1 habla de lo eterno. Así que la palabra era, en el griego gen, no gen, en griego, es con espíritu rudo, es un imperfecto que indica existencia continua en el pasado. Usted sabe que en el idioma hebreo existe el pasado, en los tiempos existe el pasado y el futuro, no existe el presente. El verbo ser no existe en el idioma hebreo. Por eso que la traducción de Éxodo 3:15, cuando Moisés le pregunta en qué nombre voy, la traducción Reina Valera dice, dile que vas, el nombre, yo soy el que soy. El yo soy no existe en griego, no existe el verbo ser, ¿no? En presente. Existe en pasado, existe en futuro. Por lo tanto, la traducción literal debe decir, yo fui el que seré, no yo soy. Bueno, cierro el paréntesis. Ahora, esta palabra no está diciendo que el verbo llega a ser, ¿no? Como un periodo de tiempo que se cuaja, ¿cierto? Y llega a ser o llega a nacer. De ninguna manera. Eso ocurre con nosotros. Fíjate que Juan capítulo 1, verso 12, dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, el griego dice, llegan a ser hijos de Dios. Llegan a ser hijos de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros estamos en un proceso. Somos hijos de Dios y seguimos avanzando cada vez más siendo hijos de Dios hasta constituirnos hijos de Dios cuando el Señor venga. En la totalidad llegamos a ser. En el caso del verbo, no. Enfáticamente, el logo ya existía cuando el tiempo comenzó. ¿Mm? Porque en la eternidad no hay tiempo, ¿cierto? No hay tiempo. ¿Cuándo comenzó el tiempo? ¿Cuándo se creó el tiempo? Bueno, el Bereshit, pues. En el principio. Ahí se creó el tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra. Creó la materia. O sea, en el principio nos está diciendo la creación del tiempo y después los cielos y la tierra crea el espacio para que exista cielo y tierra, ¿cierto? Como estas dos fronteras, una sobre y una abajo, y dentro de eso, de ese espacio, comienza a crearse todo lo demás, sea la luz, ¿cierto? Sea la luz, y después se parece la inmensidad, se parece, etcétera, etcétera. Ahí se crea el tiempo. Jesús es antes del tiempo. El logo, el verbo, está antes de la creación. De hecho, capítulo 8 de Proverbios habla que el Hijo participó de la creación, fue el instrumento creativo del Padre con respecto a la creación. Así que no dice llegó a ser, sino era, era. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, este era lo que hace es enfatizar que el logo ya tiene existencia antes que el tiempo, el espacio fuera creado. Así que el verbo era con Dios, que es una distinción personal. El logo estaba en relación directa, coeterna, cohabitante con el Padre. Por eso el autor está usando justamente este verbo. Ahora, ¿qué dice la segunda expresión? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Theos genjo logos, que es una afirmación plena de la deidad, no un Dios, como le ponen ahí, ¿cierto? El pronombre indefinido, los testigos de Jehová, y era un Dios. No, no dice el texto griego así. Dice, y el verbo era Dios, no era un Dios.
para justamente poner eh, ese pronombre ahí. ¿Para qué? Para afirmar que Jesús no es Dios, que es un hijo, hijo de Dios, pero creado. ¿Ah? No nos olvidemos que los testigos de Jehová hicieron su propia versión, ¿cierto?, de la Biblia, con la interpretación de textos griegos como este equivocadamente, para afianzar evidentemente lo que ellos piensan, lo creen. Ahora, todas las cosas por él fueron hechas. El logo es el agente creador, es el instrumento creativo que el Padre tiene para crear todo. Todo fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. Por él fueron hechas. Y sin él nada hubiese sido hecho. Por lo tanto, el verbo, aquel verbo que fue hecho carne, simplemente como lo dice el verso 14, es el corazón del prólogo. Porque aquí este verbo fue hecho carne, se unen ambas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por lo tanto, la palabra fue hecho, que en el griego es egeneto, contrasta con el era, gen, una contracción del versículo 1, porque el logo es eterno, que siempre era y siempre será futuro. Así que en un momento específico de la historia fue hecho carne. Eso sí, su, uh, cuando se encarna, la encarnación se produce en un tiempo y en un espacio. Eso sí, por eso, porque se construye en un tiempo y espacio, también el verbo, este verbo coexistente o existente con el Padre, se limita. Es lo que hemos dicho. La encarnación es la limitación del logo. El logo se limita y no hay otra manera que pueda entrar al universo sino limitado. ¿Se imagina Dios entrando al universo? Lo revienta, porque en la dedicación del capítulo 6 de Crónica, de segunda de Crónica, capítulo 6, cuando Salomón dedica el templo que construye a Dios, ¿qué dice en su oración? Los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Por lo tanto, Dios no habita en este espacio en que estamos todos creados, y el verbo, la única manera fue de habitar en el espacio, encarnarse, limitarse. ¿Qué limitó? Bueno, limitó todo lo divino. Algunos piensan que el Señor se encarnó y dejó, ¿cierto?, lo divino. El Señor no podía dejar lo divino porque eran dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, amalgamadas. Lo que para algunos teólogos es que simplemente el Señor limitó su condición de plenitud de deidad y afloró su humanidad para que a través de su humanidad, lleno del Espíritu Santo, llevara a cabo la misión y la tarea que el Padre le dio. Porque si hubiese obrado como Dios, ¿cuál es el chiste? ¿No? ¿Cómo a nosotros se nos hubiese pedido hacer cosas desde la perspectiva de la carne, cuando Juan dice que Jesús dijo, mayores cosas que estas vosotros haréis? Si él la hizo como Dios, ¿cómo lo haríamos nosotros? No, no la hizo como Dios. Por eso vamos a mirar después el texto de Filipenses capítulo 2. El Señor se vació, la kenosis, ¿no? No se neutralizó, sino que se vació de esa condición que tenía como Dios, como logo, para operar como hombre lleno del Espíritu Santo. Ya vamos a mirar el texto de Hebreo, que es extraordinario. Así que la palabra carne o sar, de ahí viene sarquico, carnal, y neumático, espiritual, enfatiza la verdadera humanidad de Cristo, rechazando explícitamente el docetismo. ¿Se recuerda cuando miramos el docetismo?
que decían que Jesús había venido, pero que no era humano totalmente, que era un espejismo, una imagen, pero que no era humano, era divino, pero no era humano. Bueno, Calcedocia, ¿cierto? El concilio de Calcedocia 451 definió aquello que Jesús era verdaderamente humano, verdaderamente divino. Bueno, fue hecho carne, la encarnación real, no apariencia, como dice el docetismo, no, real, absolutamente. Jesús lloró, comió, transpiró, ¿cierto? Vibró con todo lo humano, tomando semejanza de hombre, ¿ah? Y como tomó semejanza de hombre, murió como un hombre, ¿ah? La muerte fue en la cruz, pero podía haber sido cualquier muerte en este caso. Ahora, habitó entre nosotros, ¿ah? Es que nocen, es la palabra que también puede ser traducido tabernáculo o tabernaculizó, entendiendo que habitó, tabernaculizó entre nosotros, que evoca evidentemente a esa chequina, a esa gloria, a esa nube que venía en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos la gloria real. La Shekinah era sombra, ¿no? Sombra, y a mí me llama la atención porque a veces cuando voy a comunidades, iglesias de diferentes tipos, de repente está la versión, Señor, manda tu nube, manda la Shekinah, ¿no? No queremos Shekinah, ya tenemos la gloria, no queremos sombra de lo que había de venir, queremos la realidad, queremos la gloria de Jesús en el culto y en nuestras vidas y vimos su gloria, bien, bien está diciendo, los apóstoles, que son los testigos oculares de la gloria divina, ¿no? Son los que han percibido con los ojos de la cara, con los ojos del espíritu, todo el proceso de encarnación y salvífico que Jesús ha hecho. Por lo tanto, Jesús, fíjese, en la exégesis de Dios, no la eisegesis, sino la exégesis de Dios. O sea, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué le parece? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Bueno, ¿y quién vio a Moisés? Cuando dice la escritura que Moisés vio a Dios cara a cara, o Abraham conversó con Dios cara a cara. ¿A quién vio? ¿A quién vieron realmente? Bueno, los dejo para otra clase. Ahora, el verbo griego exegesato, ¿de dónde proviene nuestra palabra exégesis? Miren, ¿qué significa exégesis? Interpretar, revelar, dar a conocer. Ahora, Cristo es la exégesis viviente de Dios, la interpretación perfecta y definitiva del Padre invisible. Ahora, nadie ha visto a Dios, el Padre, directamente, pero el Hijo, que está en la más íntima comunión con Él, en el seno del Padre, lo ha dado a conocer y lo ha dado a conocer plenamente. O sea, en Cristo, Dios se ha explicado a sí mismo a la humanidad. O sea, todo lo que requerimos, todo lo que necesitamos para conocer a Dios, está revelado. Cuidado con esos movimientos místicos de que, bueno, hay algo que más oculto, eh, hay una manera de interpretar la escritura según el judaísmo, que usa cuatro tipos de interpretación, cuatro tipos de exégesis. Y una de las cuatro es Sof, S-O-D, Sof, y significa misterio. La interpretación del misterio o la interpretación alegórica, etcétera, de movimientos que exaltan lo místico, lo oculto, cuando el Nuevo Testamento está todo revelado. O sea, el texto de Jeremías, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, están cumplidas en Jesucristo, totalmente en Cristo. Cristo
revela, da a conocer el misterio, que luego Pablo va a decir en el capítulo 1 de Efesios, que este misterio ha sido revelado y que Dios ha abierto los ojos del entendimiento para que comprobemos, para que veamos la riqueza de la gloria de la gracia de Dios. Está revelado. No andamos buscando misterios soft, no andamos buscando misterios, leyendo un librito por aquí, por allá para encontrar los misterios del... No, los misterios están todos revelados. Absolutamente en Cristo todo ha sido revelado. Ya vamos a mirar capítulo 1 de Hebreo, cuando dice que en otro tiempo Dios habló de muchas formas y muchas maneras a los padres por los profetas, verso 2, pero ahora, el pero ahora nos ha hablado por el Hijo, ¿ah? Por el Hijo. Ahora, nadie ha visto a Dios, el Padre directamente, pero el Hijo, que coexiste con el Padre, el Verbo que estuvo con el Padre, Él ha venido y nos ha revelado al Padre. ¿Se imagina si Jesús no viene? Estamos más ciegos que los judíos. ¿Ah? Estamos más ciegos, porque los judíos teniendo la Torá, teniendo la ley de Moisés, por tanto y tanto y tanto años, miles de años, milenios, todavía tienen el velo, no logran ver nada. Según tercer capítulo de segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice que los judíos tienen un velo que no les deja ver. Bueno, ese velo fue el que Pablo dijo que se le quitó a todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, y ahora podemos ver directamente al Señor, por supuesto que en las Escrituras. Así que lo ha dado a conocer, pero plenamente, plenamente. Ahora, fíjese este himno cristológico. Es un himno de humillación y exaltación. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, otro texto que hay que aprendérselo de memoria. Ahora, es uno de los pasajes cristológicos más citados y estudiados del Nuevo Testamento. Muchos eruditos estudiosos creen que Pablo está citando o adaptando un himno cristiano primitivo de la época, ¿ah? Lo que indica que esta elevada cristología ya era parte de la adoración de la iglesia desde sus primeros años. O sea, lo que Pablo cuando escribe el libro de Filipenses integra, conoce este himno, ¿no? Conoce este himno y lo integra, ¿cierto? En Filipenses, este himno que ya cantaba la iglesia cantaba ya este himno, lo integra como palabra de Dios, como palabra inspirada de Dios. Y, 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 y lo más probable que este himno, yo no he escuchado una canción así de este himno. O sea, aquí hay una letra, ¿cierto? El cantautor no necesita escribir la letra, tiene la letra. Lo que tiene que es ponerle la música y la métrica para que cuadre. Ahora, ¿qué está hablando? Está hablando este himno o este pasaje bíblico de la preexistencia. Habla de la preexistencia y fíjese las formas que usa, las expresiones en griego que se usa. Era en forma de Dios, forma en morfé en el griego, posesión de la naturaleza divina esencial. Ahora, en forma de Dios quiere decir que Dios tiene forma, pero esta palabra forma no hay que entenderla como figura, o sea, Dios tiene figura humana, no. La forma está hablando evidentemente de la existencia espiritual. O sea, Jesús es la esencia, el ser existente de Dios. Muchos teólogos, muchas teologías sistemáticas no logran entender la expresión forma, la forma de Dios, y generalmente traducen como atributo, pero no se está refiriendo a los atributos, se está refiriendo a algo más. Dios es más grande y es más que sus atributos. Los atributos son expresiones teológicas que nosotros hemos puesto fruto de la escritura, del estudio de la escritura, para decir Dios es fuerte, Dios es fiel, Dios aquí, Dios allá. Pero la suma de los atributos no constituyen un Dios. Dios es más que los atributos.
Y esta expresión de Pablo, que Jesús en la imagen de la forma de Dios, está hablando más que los atributos, está hablando de su existencia, el ser, va más allá. Bueno, luego dice que se humilló, se despojó a sí mismo. Aquí tenemos la teoría, ¿cierto? Geoptón o ekenosen, la teoría kenótica o de la kenosis, del vaciamiento. El Señor, el Padre decía, mira, te doy todo, toda tu herencia en los cielos, por eso el Padre crea el cielo para el Hijo, te doy todo, y el Señor, ¿qué dijo? Bueno, no soy digno de recibir esto en forma inmediata, dice el texto, sino que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que era igual a Dios, pero no lo escatimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Cuando se humilló, cuando dice se humilló, está hablando de su encarnación, ¿no? Se humilló, o sea, se limitó para venir y hacer el proceso salvífico de redención, perdón, de pecado, en la cruz. Fruto de esto, el Padre lo exalta, porque cumple el deseo del Padre de querer que todo el mundo proceda a la metanoia, al arrepentimiento. ¿Y qué hace Dios? Dios lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabían ustedes que en el judaísmo, en el misticismo judío, se creen en 72 nombres, 74, 72 nombres, ¿no? Nombres compuestos de Dios: Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sama, Jehová Nisi, etcétera, etcétera. 72 nombres, pero el Señor le ha dado un nombre que es sobre los 72 nombres. O sea, no hay ningún nombre que sea más que el nombre de Jesús. Llámenlo Yeshua, llámenlo Yeshua, ya, póngale el nombre que sea. Para nosotros, los latinos, es Jesús, ¿no? En el griego es Jesu Cristo, Jesucristo. Para nosotros Jesús, simplemente. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, ¿no? Lo haré. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces hay comunidad de iglesia que leen la palabra o hacen cualquier cosa y dicen, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que esos no son nombres, son títulos. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Todo lo que hagan, digan en mi nombre, no el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. No digo que esté mal, pero no es lo más correcto. En el nombre de Jesús, yo lo haré. ¿Ya? Yo lo haré, lo que está diciendo el Señor. Entonces, la humillación de Cristo, la kenosis, el vaciamiento, lo que Pablo está haciendo, está afirmando que Cristo existía en la morfé, o sea, en forma esencial de Dios, y que poseía igualdad con Dios. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Harpamón no consideró sus prerrogativas divinas como algo que debía explotar para su propio beneficio. No. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo, no de su deidad, ya lo hemos dicho, lo cual sería imposible, porque sería derechamente solamente hombre, sino asumiendo la naturaleza humana y la condición de siervo. O sea, como escribió Charles Wesley, velada en carne la deidad, contempla la deidad encarnada. Buena frase. Ahora, la humillación alcanzó su punto más bajo en la muerte de Cristo, la muerte en la cruz. La ejecución
más vergonzosa del mundo romano, más vergonzosa del mundo romano, imagínense ustedes, fue esto, reservada para esclavos, para animales o para criminales, este tipo de muerte. Entonces, imagínense lo tremendo. ¿Puede ustedes pensar en ese proceso en que el Señor vive su proceso de ir a la cruz? Bueno, el Padre lo exalta y es una exaltación universal. Entonces, ¿qué dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exalta. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se exalta, Dios lo mira de lejos, lo aborrece. Así que estas palabras aluden directamente al profeta Isaías 45:23, donde el tetragramatón, estas cuatro letras que hablan del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yo, Hei, Bat, Hei, declaran total y absolutamente que toda rodilla se doblará ante él. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Hace una hermenéutica para aplicar ahora en el texto a Jesús. La adoración universal que le corresponde a Yo-Hei, Bat-Hei o Yevá le corresponde a Cristo. ¿Se recuerda cuando miramos los títulos? De entre los títulos, logo, etcétera, estaba el título Señor. Y lo que hicieron, lo que escribieron la Septuaginta, que cuando leyeron estas cuatro letras, el tetragramatón John K. Baptist, lo intercambiaron por el nombre Kyrios. Jesús es Kyrios, Jesús Señor. Y este es el cambio que hacen de las cuatro letras al Señor, y la palabra Señor la aplican a Jesús. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor Kyrios, serás salvo. Así que, lejos de compartir con la gloria del Padre y la exaltación del Hijo, es para gloria de Dios Padre. O sea, la gloria de Cristo y la gloria del Padre son inseparables. No se puede separar. Padre, la gloria que yo tenía antes de este momento, la gloria que yo tenía era la gloria que tenía con el Padre. Ahora, sin duda que toda teología tiene implicancias éticas. ¿Y qué dice 2.5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Evidentemente, ¿cuál es el sentir de Cristo? No exaltarse, humillarse. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Darse por los demás, vaciarse de derechos que tiene garantizado, pero es capaz de renunciar a esos derechos. La kenosis, vaciarse del derecho que tiene de destruir todos nomás, se vacía, por eso la gran oración del Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Pablo no cita el himno como un ejercicio de teología especulativa, sino que lo enmarca dentro de una exhortación ética. La humildad y el servicio sacrificial de Cristo son nuestro modelo. Por lo tanto, la cristología más elevada conduce a la ética más exigente. Sin duda que sí. Servicio y sacrificio. Así que la preexistencia y deidad de Cristo, afirmadas explícitamente desde el versículo inicial. Luego la encarnación, acto voluntario de humillación, de limitación, diría yo. La cruz, el nadir de la humillación. El Hijo de Dios muere la muerte más
ignominiosa. Y finalmente la exaltación y duración universal, el señorío de Cristo para gloria del Padre. O sea, lo que estamos viendo, esta supremacía de Cristo por sobre todas las cosas creadas. Digámoslo de una buena vez, queridos. Todo lo que Dios, el Padre, ha hecho, no lo hizo por el hombre, lo hizo por su Hijo. Y esta teología moralista que muchas veces es en la que fuimos enseñados, que el hombre es la corona de la creación y que todo lo que hizo el Padre, envió a su Hijo, lo dejó que lo mataran, todo lo hizo por el hombre. No, eso no es verdad. En la misma Biblia, capítulo 1 de Colosenses, que lo vamos a mirar ahora, dice, todo fue hecho por él, para él y por medio de él. Todo fue hecho por él, para él y por medio de él, no por medio del hombre. ¿Se acuerda de esa canción? Que no tiene que ver con nosotros, solo tiene que ver con Jesús. Ahora miren ustedes, lo que Pablo escribe a la iglesia de Colosa, amenazando por una herejía incipiente que minimizaba, achicaba a Cristo, introduciendo la adoración de ángeles y especulaciones filosóficas. Lo que estoy hablando sobre el misticismo, el sof. ¿Ah? Este librito que tengo aquí, si lo pillo, este librito, Sof, el secreto 22. ¿Ah? Yo instruyéndome sobre temas místicos judíos, que hoy día están muy fuertes dentro de la iglesia, y cómo combatirlos, cómo orientar a la iglesia sobre esto. Así que, en respuesta a una de las cristologías más elevadas de todo el Nuevo Testamento, que dice la primera estrofa, verso 15 al 17, aquí estamos mirando Colosenses capítulo 1, 15 al 20, Cristo en relación con la creación, imagen, creador y sustentador. Y luego 18 al 20, la segunda estrofa, Cristo en relación con la redención, cabeza, primogénito y reconciliador. O sea, Cristo y la creación, imagen, creador y sustentador. En primer lugar, imagen del Dios invisible, eikon, para imagen, eikon, morfé, para forma. Entonces, no una copia. Jesús no es la copia de Dios, sino la manifestación perfecta, visible del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Mm? Ha visto al Padre. Primogénito, miren la palabra primogénito, prototocos, de toda creación, prototoco. ¿Ah? No la primera criatura, sino a quien tiene la preeminencia y los derechos del primogénito. El versículo siguiente lo aclara al afirmar que Él creó todas las cosas. Y luego, todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, Cristo sostiene y cohesiona el universo. Sin Él, todo se desintegra en el caos. Volvemos al verso 2 del Génesis 1:2. Todo era caos, desorden, vacío. Así que, queridos, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Hay tres afirmaciones capitales, diría yo. Primero, cabeza de la iglesia. Cristo dirige y nutre el cuerpo. Segundo, pleroma. Toda la plenitud de Dios habita en él. Y en tercer lugar, reconciliador. Cabeza, plenitud, reconciliador. A través de su sangre en la cruz, restaura la armonía rota por el pecado. Cristo no solo es el creador y sustentador del universo, sino también su redentor y reconciliador. Y eso es tan vital, tan fundamental, que nosotros
entendamos esa parte. Porque cuando de alguna manera uno no llega a entender esta importancia vital, diría yo, entonces puede perder de vista esa plenitud de la cual Pablo nos habla en esta epístola a los Colosenses. O sea, una supremacía absoluta que llega a ser una síntesis de Colosenses 1. Primero, supremacía de Cristo, Colosenses capítulo 1. Primero, imagen del Dios invisible, manifestación perfecta del Padre. Dos, creador, todas las cosas fueron hechas por Él. Tres, sustentador, todas las cosas en Él subsisten. Cuatro, cabeza de la iglesia, dirige y nutre el cuerpo. Cinco, primogénito de los muertos, garantía de nuestra resurrección. Y seis, reconciliador, hace la paz mediante la sangre de la cruz. Esta síntesis que estamos haciendo del texto de Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, nos permite tener un panorama amplio de lo que significa la cristología en Colosenses, de lo que el apóstol Pablo está planteando, de la puntuación de este armado cristológico que Pablo hace en esta epístola, que lo va a hacer no solo en Colosenses, lo hace en Efesios, lo hace en Filipo o Filipenses, lo va a hacer en Tesalónica, etcétera, etcétera. Este marco teórico, bien digo teórico, es el marco que Pablo va a usar para estas 13 epístolas, si le damos hebreo a Pablo. Desde aquí se fundamenta eh, prácticamente toda la cristología teológica de Pablo en estas epístolas. Ahora, fíjese Hebreo 1, 1 al 4, la revelación final y superior. Ahora, la epístola a los Hebreos comienza con una de las instrucciones más majestuosas de todo el Nuevo Testamento. Los primeros 4 versículos fueron una sola y densa oración en griego, una sinfonía de afirmaciones cristológicas que presentan a Cristo como la revelación definitiva de Dios, superior a los profetas y a los ángeles. Bueno, todos entendemos el mensaje, por lo menos los primeros 5 capítulos de el libro de Hebreo, que el autor intenta y lo consigue en poner a Jesús como superior a todo el sistema antiguo, superior a los sumos sacerdotes, superior al templo, superior a los ángeles, etcétera, 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 a todo el sistema ritual. Jesús es superior. La superioridad de Cristo es el tema del libro de Hebreo, y luego del 6 para adelante hasta el final, 12 o 13, el autor desarrolla lo que ya plantea en los primeros 5 capítulos, y fundamentalmente en los primeros 4 versos, 1 al 4, donde vemos 7 cosas fundamentales que las vamos a mirar un ratito más. Ahora miren ustedes el texto. Dios, coma, el sujeto, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Yo creo que aquí hay un contraste sin igual, un contraste que uno no puede quitar la mirada. Dios habló de muchas maneras. A ver, habló en sueño, habló por profecía, habló por ángeles, habló por una burra. A ver, Dios habló de muchas formas, muchas maneras. Eso ocurrió en otro tiempo. En otro tiempo. Es la expresión que usa el autor. Todo esto ocurrió en otro tiempo, a los padres por los profetas. Pero ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. O sea,
La revelación del Hijo es superior a cualquier manifestación del otro tiempo, haya sido por ángeles, haya sido por sueño, haya sido por visión, por revelación, por lo que el camino que haya sido, que nos mostró el Antiguo Testamento cuando analizamos la tipología, la simbología, etcétera. Ahora, ahora, y esto me hace pensar en la transfiguración. ¿Se recuerdan ustedes? Los dos personajes que aparecieron a la izquierda y derecha, Moisés a un lado y Elías en el otro. O sea, todos los profetas, o sea, toda la ley, los primeros 5 libros de la Biblia representaban Moisés, y todos los profetas mayores y menores representaban a Elías, un profeta que no escribió ni una tilde, pero que representa el profetismo veterotestamentario. Desaparece la ley, Moisés, desaparece Elías, los profetas, y se escucha la voz del cielo que dice: este es mi hijo, a él oí. ¿Y qué nos está diciendo el texto? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, pongan atención al Hijo y lo que el Hijo habló en los evangelios, sinópticos especialmente, que en algunas Biblias hasta lo que habló está escrito en rojo. Pongan atención a lo que dijo eso. Lo que dice Pablo es súper importante, pero lo que dijo Jesús tiene mayor trascendencia, es palabra que sale de la boca de Dios, a diferencia de Pablo, que Pablo es palabra inspirada, palabra santa, inspirada, a diferencia que Jesús habló siendo Dios, lo que habló Jesús es aquello que salió de su boca. Y recordemos Mateo 4, que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, la revelación veterotestamentaria del Antiguo Testamento fue fragmentada. Y aquí se usa la palabra polimeros y variada politropos. O sea, la revelación en Cristo es final y completa. La revelación que tenemos en Jesús no le falta nada. No hay misterios que descubrir, eh, no hay la quinta pata al gato que hay que buscar. No, es una revelación completa. Porque si en Jesús no fuera plenamente toda la revelación, requeriríamos un tercer testamento. Sin embargo, el autor que está diciendo, que escribe fundamentalmente al mundo hebreo, Dios ha hablado a través del Hijo como medio, sino en el Hijo, indicando que el Hijo mismo es la palabra de Dios. Miren, el 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron. O sea, todas las manifestaciones en otro tiempo que el Señor usó, ángeles, visiones, sueños, fueron dadas. Pero ahora por el Hijo vino, vino. La gracia y la verdad vinieron por medio del Hijo. Por lo tanto, lo que el Hijo diga es superior a todo lo que ya se dijo. De hecho, más adelante, 8:13 de Hebreo está diciendo, con respecto a la ley, a todo lo que fue dado, que envejeció y está para desaparecer. ¿Mm? Entonces, fíjese la tremenda revelación que tenemos. Toda la revelación en Cristo es final y completa. No va a haber más revelación, no va a haber otro libro inspirado, no se le va a agregar más al Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque todos los movimientos que están habiendo el día de hoy, que hay evangelios que hay que agregarle a los 4 evangelios, porque ustedes entenderán, fueron muchos evangelios, más de 70 evangelios, de esos se escogieron 4. Entonces algunos están
la alta academia, la alta crítica de que no, que falta el Evangelio de Felipe, que falta el Evangelio de Magdalena, que falta el Evangelio aquí o allá, y que faltan otras epístolas, la tercera, cuarta y quinta epístola de Pablo, etcétera, etcétera. Mire, lo que sea, lo que haga la academia, y le podrán agregar seguramente. Biblia absolutamente agregado otros libros, como fue en el Antiguo Testamento, que los católicos agregaron 14 libros más. Pero esta es definitivamente la revelación final, completa en Jesucristo. No hay más. Y aquí están las 7 afirmaciones que yo le decía del verso 1 al 4 del capítulo 1 de Hebreo. Primero, heredero de todo. Heredero de todo. Todo le pertenece, es el propósito final de la historia. El fin es Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Segundo, agente de la creación, por quien Dios hizo el universo. Tercero, resplandor de su gloria, ¿ah? Inseparable del Padre como el resplandor del sol. Cuarto, imagen exacta de su sustancia, ¿ah? Plena deidad. El Hijo es la impresión perfecta de la esencia del Padre. O sea, estamos hablando de estas características que hacen que sobresalga el Hijo de Dios. Absolutamente. Y fíjese, sustentador, redentor y superior a los ángeles. Sustenta todas las cosas. 5. Con la palabra de su poder, sostiene continuamente la creación entera, purificó nuestros pecados, logró la purificación, se sentó a la diestra y es superior a los ángeles. Estos 7 aspectos, para un sermón del día domingo, ¿no? Sobre la superioridad de Cristo o la deidad de Cristo, mencionada en estos versículos. Echémosle un cuadro comparativo con respecto a los versos que hemos mirado. El pasaje de Juan 1, 1 al 18, el tema central es el logo encarnado. El título, verbo, logo, y la aportación principal, preexistente, deidad, encarnación, revelación del Padre. Luego Filipenses 2, 5 al 11, humillación, exaltación, Señor Kyrios, kenoxi voluntaria, o sea, se despojó, la cruz y el señorío universal. En el caso de Colosenses 1, 15 al 20, la supremacía cósmica, imagen primogénito, creador, sustentador y reconciliador de todas las cosas. Y Hebreo 1, 1 al 4, revelación final, Hijo redentor y Cristo superior a profetas y ángeles, y es la palabra definitiva del Padre. ¿Qué les parece? Estos 4 pasajes bíblicos, empezando con Juan, siguiendo con Filipenses, Colosenses y Hebreo, que son cristológicos en la totalidad, que enmarcan desde la perspectiva del método teológico de estudio en la cristología un marco teológico eh, de cristología elevada. Elevada. Miremos ahora un poquito sobre, ya miramos quién es, qué hizo. Bueno, la vida y ministerio de Jesucristo como revelación cristológica. O sea, la vida, ministerio. O sea, los 4 evangelios no son simples biografías neutrales, son testimonios teológicos que presentan cada episodio de la vida de Jesús como revelación de su identidad y misión como el Cristo, el Hijo del Dios encarnado. Entonces, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Se recuerdan ustedes de Calcedonia, el concilio de Calcedonia, que llegó a determinar esta máxima cristológica? O sea, los evangelios de Mateo,
Lucas relatan que María concibió por obra del Espíritu Santo sin intervención de un padre humano. O sea, este milagro o milagrote no es un detalle periférico de la fe, es teológicamente esencial por varias razones. Primero, demuestra que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. El santo ser que nacerá en ti será llamado Huios Touseu, Hijo de Dios. Dos, permite que sea verdaderamente humano, nacido de mujer, y verdaderamente divino, concebido por el Espíritu Santo. Y tercero, explica cómo pudo ser sin pecado, sin heredar la naturaleza caída. O sea, ¿qué está diciendo Lucas? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo, Hijo de Dios. O sea, ungido por el Espíritu, manifestación trinitaria. Ahora, fíjese, el bautismo de Jesús, el bautismo de su nacimiento, ya lo vimos, el bautismo por Juan o con Juan, ¿qué está marcando? Marca el inicio del ministerio público de Jesús. O sea, el primer año de ministerio lo llamaba el año de la popularidad, donde Jesús se comienza a dar a conocer y ya después todo el mundo lo conoce por las obras, los milagros y las señales. Cuando Jesús emerge del agua, post bautismo de Juan, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como siempre lo digo, que Dios no lo dice de Juan, no lo dice de Pedro, no lo dice de Pablo, no lo dice de ninguno de sus apóstoles, Dios lo dice de su Hijo. Lo que Dios está haciendo es categorizar o individualizar a quien ama, y es a su Hijo. O sea, Dios ama a su Hijo. Lo deja con tanta claridad, absoluta claridad, para que nadie se equivoque. Por lo tanto, ¿qué encontramos aquí? Una manifestación trinitaria, el Hijo está siendo bautizado, la voz se escucha del cielo y el Espíritu Santo es quien desciende. Hay una trinidad en el bautismo, una identidad declarada. El Padre proclama públicamente a Jesús como su Hijo amado. Y por supuesto la unción mesiánica. ¿Ah? El Espíritu unge a Jesús cumpliendo Isaías 11:2, 4:2, 1 y 61. ¿Te recuerdan cuando leyó Isaías en la sinagoga? Le dieron los rollos para leer y abrió justamente Isaías 61. El Señor me ha ungido y etcétera, que provocó una, una gran situación ahí. Entonces, verdaderamente humano, pero también sin pecado. ¿Ah? Y dice el texto de Hebreo 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Inmediatamente después del bautismo del Espíritu Santo, llenó a Jesús, o sea, llevó a Jesús al desierto para ser tentado 40 días. Las tentaciones demuestran su verdadera humanidad. Experimentó tentación real, no simulada. Así que donde el primer Adán cayó en un jardín paradisiaco, el segundo Adán triunfó en un desierto inhóspito. Por lo tanto, Jesús resistió toda tentación, citando las Escrituras, demostrando su perfecta obediencia a la palabra de Dios y su idoneidad como nuestro sumo sacerdote. Y recuérdese que el Señor usa el libro de Deuteronomio, el más citado de Jesús, para resistir la tentación de Satanás. Así que
Miremos algunas señales de su identidad mesiánica y divina. Los milagros de Jesús, que son señales que debía ser el Mesías, no son simplemente actos de compasión, aunque ciertamente lo son, sino son semeía, o sea, señales. Señales que revelan la identidad, y Juan selecciona 7 señales específicas, cada una mostrando un aspecto diferente de la gloria de Cristo. Las 7 señales del Evangelio de Juan. Sobre la naturaleza, calmó la tempestad y caminó sobre el agua. Señal sobre la enfermedad, sanó ciegos, cojos, leproso y sordo. Sobre los demonios, expulsó, exbalon es la palabra griega, expulsar, ahuyentar, meter miedo. Expulsó a los demonios inmundos, a los espíritus inmundos, a los neumacacó, espíritus inmundos. Venció sobre la muerte, resucitó a Lázaro. Y luego, esta autoridad única, pero yo os digo, ¿ah? Que cambia todo un paradigma de por lo menos 2 o 3 milenios, un cambio total. Pero yo os digo, o sea, la enseñanza de Jesús asombra a sus oyentes, porque les enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta palabra me ha tenido a mí reflexionando mucho tiempo, muchos meses, porque cuando hoy día predica un predicador y se predica algo más o menos bueno, dije, chuta, buena la palabra, pero nadie dice, oye, predicó con autoridad. ¿Qué era lo que reconocía la gente? Reconocía la autoridad, el poder y la autoridad con que el Señor predicaba y enseñaba. No solo la enseñanza, porque muchas cosas que Jesús dijo, las dijo ya escritas que estaban en la ley de Moisés. El Señor les dio una nueva interpretación. Por eso esto es lo que dicen ustedes, pero yo les digo, pero lo que causó impresión, que aunque enseñaba como los fariseos, etcétera, pero los fariseos no enseñaban con la autoridad que Jesús enseñaba. Y esto es lo que se desmarca, la señal, la característica sine qua non, que la gente ve en Jesús, en su predicación, en su enseñanza. Hoy día, la gente no dice, wow, con qué autoridad predica el pastor y el poder que tiene el pastor. No, hoy fue una buena prédica, buena teología, buena aquí, buena, pero autoridad, poder, pareciera que los predicadores estamos al debe en aquello. Ahora, los escribas citaban a otros rabinos. Jesús hablaba con su propia autoridad, incluso actualizando y profundamente la Torá. Aquí hay algo interesante porque cuando se, cuando se hablaba en la época de Jesús, en el siglo I, y la gente hablaban citando a los rabinos. ¿Qué rabinos? Los más importantes de la época, de las 2 escuelas rabínicas que había, la Gilei y la Shamal, ¿no? Una conservadora y la otra liberal. Dice, como dice Gimel, como dice Shamal, Jesús nunca citó a nadie. Y muchos le alegaban a Jesús porque él no citaba como lo hacían los demás. Ahora, Jesús era la propia palabra de Dios. ¿Ah? La propia palabra. Entonces, Jesús hablaba con su propia autoridad, incluso actualizando y profundizando la Torá, y por eso le dice, pero yo os digo, dándole absoluta autoridad a lo que Jesús decía. Por eso diferenciamos 2 cosas. Una es la palabra que sale de la boca de Dios y la otra es la palabra inspirada, ¿no? La palabra que sale de la boca de Dios son la ley, los profetas y el evangelio sinóptico. Estos no se pueden cambiar, no se pueden variar, no se le puede agregar nada. Y después tenemos todo el testimonio apostólico de Pablo, de Pedro y de los que escribieron de Juan. Es el testimonio apostólico de estas 4 cosas: ley, los profetas, los evangelios sinópticos y el testimonio apostólico. Aquí tenemos las 4 cosas más fundamentales que no resisten cambio, no resisten agregado ni quitado.
Para muchos autores, si tuviéramos solo estas cuatro cosas, la ley, los profetas del Antiguo Testamento, el Evangelio sinóptico, más el testimonio apostólico, no requeriríamos nada más que eso. Porque si hablamos de Samuel, de Reyes, de Crónica, tienen que ver con un pueblo. Son libros que hablan de la constitución de un pueblo, que es Israel, ¿ah? Que es Israel, que no pega con nosotros, porque nosotros no somos judíos, por lo menos yo no lo soy, más judío que judío, pero los otros cuatro, las otras cuatro partes, ¿y por qué miramos la Biblia desde este punto de vista? Se divide en cuatro partes, porque se centra todo en Jesús. La ley de Moisés, los profetas hablan de mí. Y el Evangelio sinóptico es Jesús hablando, es Dios hablando. Y luego tenemos el testimonio apostólico de Pablo y los demás apóstoles que escriben. Entonces, estas son piezas vitales para la cristología que estamos nosotros llevando a cabo. Ahora, ¿qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, ego en mi hijo 2, yo soy el camino, y la verdad, caí Alexaía, y la vida, caí Zoé. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego va a decir Juan 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Y 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, estas afirmaciones, queridos, en primera persona absoluta, ego en mí, son prerrogativas que solo Dios puede reclamar. Ningún profeta ni rabino habló de esta manera. Por eso la gente decía, habla con tanta autoridad y poder. Ojalá la gente diga de nosotros los pastores aquello. Bueno, luego tenemos la revelación de su gloria divina, la transfiguración que ya acabamos de citar, que es un momento en que la gloria divina de Jesús brilló a través de su humanidad ante Pedro, Santiago y Juan, resplandeciendo su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si ustedes hubiesen sido testigos de la transfiguración, actúan igual que Pedro. Yo hubiese sido igual que Pedro. Señor, hagamos tres ramas, quedémonos aquí, olvidémonos de todo, olvidémonos de aquí y de allá, y quedémonos aquí, ¿ah? Viendo esa gloria, esa majestad, esa transfiguración. Queremos verla todos los días, todos los días. Así que la actitud de Pedro hubiese sido la actitud de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros hubiese actuado de la misma manera, así que no le echamos la culpa a Pedro. Ahora, Moisés y Elías, la ley y los profetas, aparecieron dando testimonio de Cristo. La voz del Padre declaró, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, a él oíd. Fue una anticipación terrible y tremenda de todo. ¿Por qué? Porque simplemente este a Elohim es una anticipación de esa gloria de la resurrección. Pedro, que es testigo presencial, escribiría después, vimos con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro está, Pedro está recordando en su epístola aquella experiencia. Por eso yo digo humildemente que hay que tener experiencias y vivencias con Dios. Porque hay momentos que uno vive, que uno pasa, que aquellas vivencias y experiencias que tuviste con Dios te sostienen. Mira Pedro, en la diáspora, está recordando un hecho que ocurrió 30, 40 años atrás, donde fue testigo ocular con Santiago y Juan, en los momentos difíciles, viviendo posiblemente en la diáspora en Babilonia, pero está recordándose un hecho, seguramente de un hecho general, porque ya no se acuerda de las cosas específicas,
sino que hace una narración general de aquella experiencia porque fue tan significativa en su vida de fe. Lo sostuvo en muchos momentos. Yo te pregunto, ¿cuántas experiencias tú tienes con Dios que te sostengan en los tiempos más difíciles que a veces vienen, que a veces vivimos, que a veces nos toca vivir esos tiempos difíciles? Ahora, la muerte y resurrección de Cristo son un hecho, a ver, es un hecho de la fe, es un hecho de la fe. Fundamentalmente es un hecho de la fe. Y cuando decimos que es un hecho de fe, no estamos negando ni extrayendo de constituirlo un hecho histórico, pero sin duda que es un hecho de la fe. Ahora, la muerte, la resurrección del Señor son los eventos centrales del Evangelio. Recuérdense el gran capítulo 15 de 1 Corintios sobre la resurrección, donde Pablo dice, si Jesús no resucitó, esta clase es vana la que estoy dando. ¿Ah? Es vano estudiar cristología, porque si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero Jesús sí resucitó, dice Pablo. Sí, es un hecho. Ahora, sin ellos, evidentemente que no hay cristianismo. Mira cómo lo dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, si Jesús no se levantó, todo se viene al suelo. Pero ¿por qué se sostiene por 2000 años esto? Porque no es vana nuestra fe. Todo lo contrario, nuestra fe es objetiva, ¿ah? No es mística, es una fe objetiva y es una fe razonable, porque está sobre la base de hechos históricos y de hechos concretos en documentos que han sido analizados una y otra vez como documentos reales. Por lo tanto, mi fe no es mística, no es etérea, es una fe real, concreta y objetiva. Entonces, los evangelios dedican una porción, yo diría, desproporcionada de su narrativa a la última semana de Jesús, reflejando la centralidad absoluta de la cruz. Ahora, en ella concluyen todos los hilos de la revelación del Antiguo Testamento. ¿Quién llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, hecho maldición por nosotros. Mateo va a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es telestai, todo ha sido cumplido. Esa palabra telestai, consumado es, no solo tiene la idea de que el Señor murió cumpliendo lo que el Padre le manda hacer, sino cumpliendo todas las palabras que se han dicho. O sea, todo el Antiguo Testamento, las promesas, las profecías, todas se cumplen ahí en ese momento, telestai. Así que el grito de declaración desde la cruz revela la profundidad del sufrimiento vicario de Cristo. Experimentó el abandono, porque me desamparado, que nosotros merecíamos. Y cuando todo fue cumplido, su último grito de victoria, la obra de redención estaba completa. No, a la obra de Cristo en la cruz no le falta nada. Nuestra salvación se basa en el fundamento de que en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo, todo ese hecho, toda esa acción salvífica está completa, no le falta nada. No le falta nada para nosotros dudar de que podemos mantener la salvación agregándole esfuerzo, agregándole ganas, buenas obras. No, no, la salvación no la puede
sostener nadie, ni portándose bien, ni haciendo buenas decisiones, nadie. No hay nada humano que pueda acompañar, decir, el sacrificio de Cristo más el esfuerzo humano. Eso sería una herejía. Una herejía, agregar algo del ser humano que es un pecador, que está siendo redimido, ¿ah? Que está siendo lavado por la sangre de Cristo, agregar la intencionalidad humana al sacrificio de Cristo es, no sé, provocar que el sacrificio de Cristo no haya sido perfecto, que algo le haya faltado. Es un momento de desolación en la cruz. Por eso las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el sufrimiento vicario que Jesús está experimentando, el abandono. Imagínense, quedar absolutamente solo en la cruz, el Padre se retira, los ángeles se retiran y queda a expensa de la maldad humana en el camino de redención. Ahora, esta vindicación de su identidad y su obra, la resurrección de Jesús al tercer día, es la confirmación de que su sacrificio fue aceptado por el Padre y la vindicación de todas sus afirmaciones. ¿Qué hace Pablo? Pablo escribe simplemente que fue declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu o según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, no una reanimación, principio de los creyentes o primicia de los creyentes y testigos oculares. O sea, una transformación a un cuerpo glorificado e inmortal, el primigénito de entre los muertos, las primicias, y más de 500 personas vieron al resucitado y estuvieron dispuestos a morir por este testimonio. Recuérdense que después de la resurrección Jesús queda 40 días. ¿Por qué queda 40 días? Yo siempre me preguntaba. ¿Por qué el Señor se quedó 40 días, no ascendió inmediatamente? Bueno, hay harta especulación, uno puede especular cuando la Biblia queda callada, uno puede especular, hacer preguntas, no sé, hacer comentarios, interpretar. Pero yo creo que habían cosas tan fundamentales, tan importantes, que pesaban que el Señor quedara para afirmar verdades que los discípulos no podían olvidar. Por eso dice que quedó 40 días después de la Pascua, 40 días, la resurrección, y el Señor afirmó dando mandamientos por el Espíritu Santo acerca del reino de Dios. Fue el temazo del Señor. Es cosa que usted lea capítulo 13 del libro de Mateo, están todas las parábolas del reino de Dios. Ese capítulo 13 fue el tema dominante. Yo me pregunto hoy día, ¿el tema dominante de la gente, de los pastores, los predicadores del reino de Dios, o su denominación, o su iglesia local? Hay que preguntarse. Jesús era judío, pero no exaltó el judaísmo, todo lo contrario, lo criticó. ¿Ah? Lo criticó. Entonces, hoy día, más que de la iglesia local o la denominación, es el reino de Dios. Volvamos a la Biblia, al lenguaje de Jesús. Así que la resurrección de Jesús está respaldada por una serie de apariciones a múltiples testigos en circunstancias diversas, como las enumera Pablo en 1 Corintios 15, versos 5 al 8. A 8. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera testigo después de la resurrección. A María Magdalena, la primera t
a Pedro y a los apóstoles que estaban medio encerrados, y a más de 500 personas, dice Pablo, y a Jacobo y al último Pablo. Sí, hubieron una gama de testigos, más de 500. ¿Cuántos hubieron en el aposento alto? 120. ¿Ah? Aunque lo más probable es que hayan sido mucho más, pero se tenía la tendencia a dar un número específico, 120, pero se le apareció más de 500. Testigos de verlo después de la resurrección. Así que, imagínense ustedes, imagínense quedarse 40 días para afirmar lo que había dicho, afirmarles que les dijo que el Hijo del Hombre iba a dar la vida, pero que iba a resucitar, y por sobre todas las cosas, afirmarlos en la temática más fundamental e importante para Jesús, que fue el reino de Dios. Bueno, les dejo aquí pasajes bíblicos para afirmar los títulos cristológicos, los pasajes cristológicos, la vida y la muerte y la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué decimos una cristología alta y no ascendente o descendente o de arriba o de abajo, como lo dijimos en las clases anteriores? Bueno, lo que emerge con una claridad del Nuevo Testamento es que no hay evidencia de una evaluación gradual de la comprensión de Jesús. Desde los primeros días, después de la resurrección, los apóstoles confesaron a Jesús como el Señor y Dios. Le rindieron adoración, predicaron que Él es el único Salvador y afirmaron que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Así que esta es la fe apostólica, la fe que ha sido transmitida con fidelidad a través de los siglos hasta nuestros días. ¿Por qué fe apostólica? ¿Por qué se considera que la fe apostólica es más juanina que paulina? Porque Juan estuvo con Jesús. En 100 años de vida nunca cambió su mirada de Jesús. Sin embargo, Pablo no conoció a Jesús. Es muy probable que haya escuchado de él, pero no lo conoció. Se le reveló después, pero no vivió con Jesús. Entonces, hoy día la iglesia en general, la denominación en general, son paulinas y son o casi no son juaninas. Por eso hay que volver a leer a Juan, porque es la teología apostólica, la juanina, en la mirada de Juan, después de pasar tanto tiempo con Jesús, Juan nos presenta a Jesús desde la perspectiva de la teología para presentarnos a un Jesús, Dios, Hijo de Dios, a Jesús, el Hijo de Dios, y para que creamos. Juan escribe para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no viene a hablar de él, y hoy día en la iglesia lo que más hablan del Espíritu Santo, pero Jesús dijo que el Espíritu Santo no venía a hablar de sí, sino que venía a dar testimonio de él. A veces de repente lo podemos confundir, pensar que una iglesia que más habla del Espíritu Santo es más espiritual. Yo tendría mis dudas, porque desde la perspectiva de Jesús que nos presenta el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo no viene a hablar de él, viene a hablar y a dar testimonio de Jesús. O sea, la iglesia que más habla de Jesús es la iglesia más llena del Espíritu Santo. Así que, ¿qué hemos aprendido? Un resumen general. 4 cristales cristológicos. Hablamos de Juan, capítulo 1, 1 al 18, Filipenses capítulo 2, 5 al 11, hablamos de Colosenses capítulo 1, 15 al 20, y hablamos de Hebreo 1, 1 al 4. Todos estos articulan de forma concentrada toda la doctrina de Cristo, su preexistencia, su deidad, su encarnación, la obra redentora y el señorío universal. La cruz y la resurrección son centro del Evangelio. Sin la muerte y la resurrección de Cristo no hay redención, no hay fe, no hay esperanza, son los pilares que sostienen todo lo demás.
Lo que dijo Pablo en Efesios, sin esperanza, sin Dios y sin Cristo, no hay nada. Por lo tanto, cada momento de la vida de Jesús es revelación. Su nacimiento, su bautismo, la tentación, los milagros, la enseñanza, la transfiguración, todo revela quién es y para qué vino. Así que la fe apostólica es coherente y temprana. La alta cristología no es un desarrollo tardío, está presente desde el primer himno y epístolas, desde los primeros días de la iglesia. Así que mirando adelante, desarrollo histórico de la doctrina, lo que nosotros aprendemos seguramente en las siguientes clases sobre la revelación bíblica y el desarrollo histórico de lo que ha sido la cristología. Lo que vamos a ver, como la iglesia primitiva luchó y articuló y defendió la fe apostólica frente a diversas herejías, culminando en las grandes definiciones de los concilios ecuménicos. La revelación bíblica apostólica, centros de versiones cristológicas y los concilios, no se olviden que fueron más de 22 concilios que definieron la cristología, no que la crearon, cuidado. Los concilios no crearon nada. Los concilios afirmaron lo que la Biblia ya decía. Les dejo las preguntas de reflexión para los que hicieron la tarea. Aquí tienen otras preguntas para seguir trabajando. Y lecturas recomendadas para seguir profundizando. A Richard Bauckham, a Larry Hurton, a Oscar Cullmann, a N.T. Wright, autores que todavía viven algunos de ellos. Y bueno, y nos vamos con la doxología final. Que este estudio nos lleve a una adoración más profunda de nuestro Señor Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que el estudio de la palabra nos conduzca siempre a la adoración, adorar, amar a Dios. Aquí les dejo un mapa conceptual de la clase, ¿no? Pasajes fundamentales, de ministerio, para que tengan un pantallazo general y se recuerden con facilidad de lo que ha sido esta clase. Así que, verdades cristológicas que no podemos perder. Pasajes fundamentales, 4 que hemos mirado, 7 señales que el Mesías debía ser en Juan, 7 señales. Luego tenemos 7 afirmaciones en Hebreo capítulo 1, ¿se recuerdan ustedes? Y más de 500 testigos que hablaron de la resurrección del Señor. Así que en el principio era el verbo y el verbo fue hecho carne. Queridos, sigamos conociendo a nuestro Señor, sigámonos impresionándonos y admirándonos, conociéndolo en su palabra. Dios les bendiga, nos vemos próximo martes. Bendiciones a todos.